Hola hermanos, feliz sábado. Bienvenidos a nuestro culto de sábado aquí con la escuela sabática y después el culto divino. Es un privilegio para la iglesia de Chino tener a cada hermano y a cada visita y cada amigo que nos acompaña esta mañana. Deseamos que ustedes, cada uno de ustedes, igual que sus familias, puedan sentir esta mañana la presencia y el amor del Salvador junto a ti. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar de nuestro Salvador. Vamos a ir a Isaías 53. Vamos a hablar de nuestro amante sustituto. Así es como lo titula mi Biblia. Y no hay nada mejor que hablar de nuestro Jesús. En fin, el Evangelio es Jesús. Nuestras predicaciones deben de ser de Jesús. Nuestras canciones de Jesús. Él es el primero, el último y lo del medio. Así que no tenemos que hablar de nadie más, solamente de Él. Y en Él podemos encontrar nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra alegría, nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Y lo encontramos todo en Jesús. Pero aquí Isaías 53 nos está hablando del sufrimiento y la muerte del Mesías. Y a veces yo creo que es importante recordar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. No solamente sigue haciendo por nosotros en el santuario celestial, pero todo lo que vino a hacer por nosotros. Dice aquí, Isaías 53, 4. Dijo, sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja ante sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El gran sacrificio del Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de hoy no solamente leer la palabra del Señor, pero también poder vivirla. También poder compartirla. Ser perdonados de nuestros pecados, ser justificados, ser santificados y algún día seremos glorificados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Algún día lo vamos a ver cara a cara, porque los méritos de Él fueron poderosos para limpiarnos de toda nuestra maldad. Algún día vamos a estar en el cielo gozando de un reposo de 1000 años, porque su gracia es suficiente. Algún día vamos a regresar a la patria nueva para vivir por toda una eternidad, porque Cristo tomó tu lugar y el mío y pagó la deuda que tú y yo nunca jamás pudiéramos pagar. Que el Señor nos bendiga este sábado y que llevemos en nuestro corazón el gran sacrificio que hizo nuestro Dios para que tú y yo algún día podamos estar nuevamente con Él por toda una eternidad. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano Dennis, que tiene los anuncios, y después tendremos nuestro misionero. Feliz sábado, queridos hermanos. Bueno, espero que la paz y bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. La semana pasada les comenté acerca de nuestro servicio de Día de las Gracias, que ya se acerca, hermanos, pero primeramente me gustaría mencionar que aunque este año ha sido difícil, lo sé, tenemos la seguridad y la confianza que Dios está completamente en control y con nosotros, hermanos. En el libro de Efesios, la palabra de Dios nos dice
que Él nos dará fuerza, nos sostendrá, Él nos tendrá debajo de su justicia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, siempre debemos dar gracias a nuestro Señor porque Él siempre está al cuidado de nosotros. Con eso, entonces, estamos planeando nuestro servicio para el Día de Gracias, que será el jueves 26, comenzando a las 8 de la mañana a través de YouTube y Zoom. Entonces, vamos a tener una reflexión dando gracias, un tema por nuestro pastor, cantos y claro, videos por nuestros hermanos y hermanas que le gustarían mandar un video dando sus gracias y agradecimientos. Para los videos, ok hermanos, pongan atención por favor. Para estos videos, con la tecnología que tenemos ahora, van a poder grabar con sus teléfonos y enviar sus videos por el link que Rubén o yo les vamos a poder enviar por texto o por email. Se comunican con nosotros lo que quieren grabar y le vamos a mandar ese link, y ahí simplemente graban su video, claro, en su teléfono primero. Después, con el link que le vamos a mandar, hacen clic donde dice Add Files, van a cargar sus videos de su archivo desde su teléfono y van a incluir su nombre, un correo de email y lo envían. Entonces tardará como unos minutos para enviar eso, y por eso pedimos que los videos no sean más de 3 minutos, entre unos 3-4 minutos. Así, créanme hermanos, 3 minutos para hacer un video es suficiente tiempo. Y el último día para aceptar sus videos va a ser noviembre 21. Ok hermanos, noviembre 21 va a ser el último sábado para poder recibir sus videos, porque el hermano Rubén va a necesitar varios días para coordinar todos los videos y ponerlos juntos para poder verlo en el programa. ¿Ok? Y hermanos, les pido, sean creativos. ¿Ok? Si gustan, puede ser toda la familia dando sus gracias, puede ser dando sus gracias en un parque o en un bosque, o pueden hacer sus gracias en un canto. Sean creativos, hermanos. Nos gustaría así verlos con sus videos y ver a cada quien con las ideas que tengan dando sus gracias. También, hermanos, como mencioné, sé que ha sido un año difícil, pero aún así podemos agradecer con nuestra ofrenda especial, hermanos. No se olvide, sabemos que cada año damos una ofrenda muy especial, y yo creo que aunque ha sido difícil, todavía podemos hacerlo. Como siempre, pueden dar su ofrenda en un sobre de diezmo y ahí escriben ofrenda de Día de Gracias, y pues claro, ahí va a llegar, y nuestro hermano tesorero pues ahí se va a saber para qué es. ¿Ok, hermanos? Bueno, hermanos, eso es todo para este precioso sábado. Que Dios los bendiga y que bendiga a este sábado. Hasta luego. Bye. Y desean venir, los padres no pueden negarse, porque es un servicio que ofrece grandes valores. Daniel es uno de los padres que viene a la fuente y es un asistente habitual. Quería hacer mucho ruido, pero John le dijo: los niños son bienvenidos, vuelva. Eso impresionó mucho a Daniel y dijo: quisiera que todas las iglesias fuesen como esta. Como los cultos del viernes por la noche son para los niños, pensamos que necesitábamos animar a los padres y llevarlos a otro nivel en su viaje espiritual. Así que activamos la fuente conectada los sábados por la mañana. Es un formato muy simple. Nos reunimos, conversamos unos 30 minutos y luego los animamos a seguir con la lectura bíblica Discovery. Siento que la lectura bíblica Discovery es una gran idea para leer la Biblia. Y no importa tu tipo de vida, siento eso, porque están leyendo juntos la palabra de Dios por primera vez y luego resumen, dialogan y hablan de ella. Creo que alguien que es cristiano hace mucho tiempo puede aportar a la conversación. Alguien completamente nuevo que pregunta, que busca en el cristianismo, también puede participar y contribuir a la conversación. He visto un gran crecimiento en otras personas.
Por primera vez encontré a Jesús en los ojos llorosos de mi director. Nunca olvidé que conocí a Jesús a través de alguien más. De eso se trata La Fuente. Nos reunimos, comemos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, nos queremos unos a otros. Creo de todo corazón que, así como yo conocí a Jesús a través de los ojos de mi director, las vidas de las personas pueden ser cambiadas al experimentar a Jesús. Ok, hermanos, vamos a pasar a la lección del 7 de noviembre. Noviembre 7, la lección número 6. Más lecciones del Gran Maestro. En fin, la educación cristiana tiene su comienzo y su fin en la vida del Gran Maestro, ¿verdad? Todo lo bueno de nuestra educación cristiana es Jesús. Él no es solamente el maestro, sino también es la lección, es Jesús. Dice aquí el versículo para memorizar. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Yo subrayé esa parte, seguía a Jesús en el camino. No olvidó a Jesús después que Jesús hizo el milagro en su vida, sino que decidió seguir a Jesús. Dice aquí, ¿quién de nosotros nunca se ha sentido avergonzado de sí mismo? Yo he sentido avergonzamiento de mí misma. Yo sé que tú también lo has sentido. ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enterraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? Imagínate cómo se sentía Adán y Eva cuando pecaron. La palabra de Dios nos dice que se escondieron, ¿verdad? Se escondieron de Dios. O cuando Jacob engañó a su padre y huyó. Imagínate la mujer sorprendida en adulterio. Dice la palabra de Dios, en el acto mismo de adulterio. Qué vergüenza, qué pecado, qué tragedia. Y David, que mató a un hombre y cometió adulterio. El Salmo 32 es su confesión de lo que sucedió. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. No solamente para un grupito, es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une, nuestra pecaminosidad. Todos tenemos eso en común. Todos somos pecadores. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. No hay nada que nosotros podamos hacer para remediar nuestro estado de pecado. Y yo sé, porque yo sé que no soy la única, a veces queremos repararlo nosotros mismos y lo que hacemos es que nos hundimos más, ¿verdad? Nos hundimos más en el problema, en el pecado, porque es que no podemos remediarlo. Por eso necesitamos un sustituto que fue Cristo Jesús. La única solución, nuestro gran maestro. Vamos a pasar al domingo. Dice aquí en Génesis 3 del 1 al 11, ¿por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta que abarca tanto, hermanos. ¿Dónde estás tú? Quizás Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que sabía dónde estaba Adán. Si Dios sabe todo. Él ya sabía que Adán había pecado y que se estaba escondiendo y que tenía miedo.
Porque cuando nosotros pecamos, el pecado nos separa de Dios y nos escondemos de Dios. La pluma inspirada dice que cuando caemos en pecado, no queremos ir a Dios porque estamos avergonzados. El pecado nos separa y el enemigo se aprovecha de eso y nos hace sentir más culpable y a veces nos toma tiempo para ir ¿a dónde? A Dios. Pero la pluma inspirada dice dice que cuando caemos corramos lo más pronto posible a nuestro Salvador, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso es lo que hace el pecado. ¿Dónde estás tú? La lección nos da algunas razones por la cual Dios hizo esa pregunta, pero yo me puse a preguntar a algunos de mis maestros en una de las clases que estoy cogiendo y había muchas preguntas, muchas respuestas y todas me encantaron. ¿Dónde estás tú? Primero queremos que sepas que Dios no fue, esas palabras no salieron con una condenación de la boca de Dios. Salieron vestidas de amor. Jesús era el que le estaba preguntando a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Él le quería decir a Adán y Eva, yo sé lo que tú has hecho. Pero te quiero decir que ya yo tengo la solución al problema. Y eso fue lo que pasó allí en el capítulo de Génesis 3. La misericordia de Dios estaba dispuesta para ellos. Sé lo que hiciste y yo voy a remediar el problema. No que el problema no va a tener consecuencias, porque como vimos, hubo consecuencias para Adán y para Eva, para la familia del mundo y para la humanidad. Hubo consecuencias. Tú y yo estamos viviendo con esas consecuencias hoy en día. Pero Cristo tiene el remedio. Dice aquí, comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. ¿Qué significaba el árbol? Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, yo puedo tomar mis propias decisiones, es mi vida. Yo sé más que Dios. Tengo más autoridad que la palabra de Dios. Eso es lo que significaba aquel árbol. El significado del árbol era, ¿a quién vas a confiar? ¿A Dios o a ti mismo? Efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran el fruto del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Y Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. El pecado trae consecuencias, hermanos. El pecado siempre trae consecuencias, trae resultados que a veces vamos a lidiar con esos resultados por el resto de nuestras vidas, aún cuando le entregamos la vida a Jesús. Porque hay consecuencias. Y no quiere decir que Jesús no nos va a ayudar a superar, pero desafortunadamente hay consecuencias al pecado. En Romanos 5, vamos a ir a Romanos 5, 11. Vamos a ir ahí. Romanos 5, y no lo vamos a leer todo, pero yo creo que ustedes son hermanos que le gustan estudiar, así que yo sé que leyeron Romanos 5 del 11 al 19. Pero vamos a leer solamente el 19. Dice aquí, porque si así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán hechos justos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La última parte ahí es bien fácil y bien profunda. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz.
Y porque Jesús obedeció, tú y yo podemos ser justificados. Eso es bien importante. Porque yo no obedezco al Señor para ser justificada. Yo obedezco al Señor porque me he enamorado del Señor y quiero obedecerlo porque lo amo. Pero la justificación viene de la obediencia de Cristo Jesús. En fin, cuando yo obedezco los mandamientos del Señor, es la obediencia de Jesús trabajando en mí. El pecado entró por un hombre, pero la justificación entró también por un hombre, que es Cristo Jesús. Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? ¿Dónde estamos nosotros hoy en día con nuestro pecado y nuestra culpa? ¿Le hemos dado todo eso al gran maestro para que Él se encargue? ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? Él ha hecho todo ya para rescatarnos. El fugitivo. Aquí vemos la historia de Jacob. Sabemos la historia de Jacob. Jacob se robó la primogenitura de su hermano. Tuvo que huir y se encontró en un desierto donde no había nada, una tierra extraña, y lo que encontró fue una piedra y se acostó a dormir con el corazón tan pesado, huyendo, y usó una piedra como almohada. Pero aquí vemos la misericordia de Dios, hermanos, porque Dios nunca nos deja en el pecado. El Señor siempre está llamándonos y llamándonos. Y llamándonos. Nosotros sentimos la separación, la sentimos, pero Jesús no huye de nosotros, sino se acerca a nosotros. Y así fue lo que pasó aquí con Jacob. Jacob estaba huyendo y el Señor lo encontró en el desierto, durmiendo sobre una roca, su cabeza sobre una roca. Y dice allí, había una escalera que se apoyaba en la tierra y se extendía hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan. Jacob estaba corriendo con la magnitud de su pecado, con la magnitud de su condenación. No sabía cómo despojarse de esto, lo que tenía. No sabía dónde correr. No sabía cómo ya vivir con lo que tenía por dentro. Pero aquí se extiende una escalera desde el cielo hasta la tierra. Y la escalera nosotros sabemos que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice, por mí, por lo que yo he hecho, pues yo te puedo conectar a ti con el cielo. O sea, te puedo conectar a ti con el Padre. Ese es el símbolo, el significado del sueño que Jacob tuvo. Y aunque Jacob había hecho lo que hizo, aquí le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Tu descendencia será inmensa. Aquí vemos la misericordia de Dios. Será una bendición para todas las familias de la tierra. No importa lo que tú has hecho, yo te perdono y te voy a bendecir. Y voy a bendecir todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor no nos deja hasta que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Hasta que Él cumpla el propósito en nuestras vidas, hermanos. ¿Le estamos dejando al Señor que cumpla su voluntad en nuestras vidas? ¿Qué quieres para mí, Señor? Y es una batalla a veces porque nosotros queremos lo que nosotros queremos. Pero el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, así como lo hizo con Jacob. Contemplaba la visión de la escalera de Jacob, que representa a Cristo, quien unió la tierra con el cielo, y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación, y por quien él sacrificaba su vida. Dice aquí, Jacob dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
El Señor está contigo. Quizás tú estés huyendo. Quizás estés en un estado de remordimiento, de condenación. Dios está contigo. Dios está contigo. Él no te va a obligar, pero Él quiere que sepas que Él está contigo. Él solamente quiere que tú regreses, que hables con Él. Él no te va a condenar. Él te va a perdonar. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. Lealtad a Dios para toda la vida. El Rabí Jesús. Rabí, como nosotros sabemos, significa maestro. Dice aquí que todos los capítulos del Nuevo Testamento, ninguno comienza es más famoso que este. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es tan importante, hermanos. Mantén eso en tu mente. Cuando estás hablando de Jesús, cuando estás hablando con Jesús, estás hablando con Dios mismo. Con Dios mismo, hermanos. Dios se hizo humano, se ligó con nuestra raza por toda una eternidad. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros nunca vamos a poder entender el misterio de la encarnación de Cristo Jesús. Vamos a estudiarlo por toda una eternidad, así como vamos a estudiar el plan de salvación por toda una eternidad. Pero podemos estar seguros que Dios moró entre nosotros. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 está precioso. Juan, el primer versículo, nosotros lo hemos leído muchos, se lee mucho en el mes de diciembre, ¿verdad? Juan capítulo 1, de 1 al 14, no lo vamos a leer todo. Yo sé que ustedes estudiaron y lo leyeron, yo sé. Pero algunos highlights. Dice aquí, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todas. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Ese es el Dios en que tú y yo servimos. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. ¿Hay oscuridad en tu vida hoy? Invita a Jesús. Él es la luz del hombre. Habla un poquito aquí sobre el profeta Juan el Bautista. Dice aquí, pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, tienes poder de decir, yo soy hijo de Dios. A los que creen en su nombre, en los que creen en el nombre de Jesús son hijos de Dios, así como Jesús el hijo de Dios. Dice aquí, el verbo se hizo carne, el 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria que como hijo único recibió del Padre. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Él dio a conocer el verdadero carácter del Padre. Lucifer mintió sobre el carácter de Dios. Pero Jesús vino a revelar el verdadero carácter para destruir la mentira de Satanás. Jesús era Dios, era la luz de los hombres, es la luz de los hombres. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Como persona. Dice el Nuevo Testamento, en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. A través de Jesús, a través del gran maestro, podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el Cordero de Dios. En fin,
Cuando Juan el Bautista usa la palabra el Cordero de Dios, esa palabra en sí, esa frase en sí era más para los judíos que es para hoy nosotros hoy en día. Porque los judíos sabían el rito del cordero, de llevar el cordero al matadero, de sacrificar al cordero, qué significaba el cordero, quién significaba el cordero. Y cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le estaba diciendo a los judíos, este es al que nosotros esperábamos. Este es el símbolo de lo que nosotros hemos hecho en 2000 años. Eso no era para nuestro beneficio, era para el beneficio de los judíos, para los rabís, para los escribas, para los fariseos. Él estaba diciendo, llegó el Mesías. Pero como dice Juan, vino a los suyos y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Fueron como Faraón, endurecieron su corazón. Porque no vino a las expectaciones que ellos tenían. Se separaron de los escritos de Jehová, se separaron de la palabra de Jehová, hicieron unas ideas ellos mismos de lo que Jesús iba a hacer, lo que el Mesías iba a hacer, que cuando vino ni se dieron de cuenta. Y entre más había evidencia de que Jesús era el Mesías, más endurecían su corazón. Porque querían su voluntad, no la voluntad de Dios. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro como Él, porque Él es Dios. ¿A dónde vamos a ir? No me recuerdo, quizás Rubén me puede, o un hermano lo puede escribir ahí en los comentarios. No me recuerdo si fue Pedro o uno de los discípulos. Le dijo, ¿a quién vamos a ir si tú tienes la palabra de vida? ¿Dónde vamos a ir a buscar inteligencia y sabiduría, hermanos? Aquí tenemos a Jesús, la palabra de vida escrita para nosotros. En definitiva, este maestro era Dios. La mujer le responde. Aquí esta historia me gusta mucho y me gusta lo que no sabía no sabía esta verdad de lo que escribieron aquí los autores de los perrillos. Pero la fe de esta mujer, ella no se dio por vencida. La lección nos dice que quizás de la manera que Jesús le habló, le hirió los sentimientos, pero Jesús leyó su corazón. Y Jesús le quería hacer una enseñanza también a sus discípulos y a los que lo rodeaban. Por eso es que Jesús respondió, no que Jesús era frío y no la quería ayudar, no. Recuerden, Él es el maestro, Él está dando clases. Él está dando clases a la misma vez que Él está andando en este mundo. Y le dijo, yo no vine para ustedes, yo vine para la casa de Israel. Pero aquí vemos que los judíos no tenían los perrillos como mascotas, no era parte de su vida, de sus tradiciones. Pero los griegos sí, los gentiles sí. Y ella se dio cuenta de que le dijo a Jesús, sí, pero el amo le da migajas a los perrillos que caen de la mesa. Y Jesús se dio, wow, la fe de esta mujer. La fe de esta mujer. Y sabemos aquí que el Señor, ¿qué le dijo? Todo va a estar bien. Tu hija va a estar. Yo voy a sanar a tu hija. Y así pasó. Aquí hablamos un poquito sobre el Juan el Bautista. Y vemos la dinámica de por qué Jesús sintió la tensión, por qué se escondió, por qué todo lo que estaba pasando. La lección del miércoles nos habla mucho de la dinámica de lo que estaba pasando. Jesús todavía no era el tiempo de Jesús. Jesús todavía tenía una misión que cumplir, así que Jesús tenía que tener mucho cuidado a dónde iba y a quién le hablaba y a quién se revelaba para que el plan de Dios no fuera estorbado. Vamos a pasar al jueves. Un alumno que entiende el mensaje. Aquí la historia de la curación de Bartimeo, un mendigo ciego.
No tenemos tiempo para leer toda la historia, hermanos, pero la historia del ciego me encantó. Vamos a pasar a Marcos. Ya se me está acabando el tiempo. Vamos a pasar a Marcos 10, ahí a la historia. Marcos 10, 46, 52. Y esta historia, cuando yo me enfermé, hermanos, yo leí todas estas historias de todos los milagros de Jesús. Y yo leía estos milagros en voz alta al Señor. Y le decía, Señor, de la misma manera que tú sanaste a estos personajes de la Biblia, yo te pido a ti que me sanes a mí. Y cuando yo le hablaba a Jesús en la cama sola o orando sola, siempre lo llamaba Hijo de David. Porque clamé a él de la misma forma que clamó Bartimeo a Jesús. Yo creo en ti, yo creo quién tú eres, yo creo en tus promesas. Y el Señor ha cumplido mi promesa, sus promesas en mi vida. Yo sé que la ha cumplido en sus vidas, y aquellos que todavía están esperando en sus promesas, no se den por vencido, porque Dios no sabe cómo romper sus promesas. Él las va a cumplir. A su tiempo, a su voluntad, a su manera, Él las va a cumplir. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esa era mi oración a Jesús diariamente, todo el día. Y muchos lo reprendieron para que se callase. Pero él daba mayores voces. Hijo de David, ten compasión de mí. Aquí vemos primeramente la fe del ciego. Y pongan atención, era ciego. Así que la única evidencia que él tenía de que Jesús era el hijo de David, que el hijo de David significaba el Mesías, era que lo que había oído del Señor. Pero él había desarrollado su fe, que cuando lo oyó, rápidamente clamó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Y Jesús le dijo a sus discípulos, llámalo, tráelo. Lo llamaron diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Levántate. Cristo te llama. Levántate de donde tú estás hoy, hermano, amigo y visita. Cristo te llama. Cristo te está llamando. Ten confianza. Ten confianza de que Cristo te está llamando. Y él entonces arrojó su capa. Se quitó lo que tenía, lo arrojó, no le importó. Se levantó y vino ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y aquí vemos que Jesús quiere una participación en lo que le estamos preguntando al Señor, en lo que le estamos pidiendo. El Señor requiere una participación de nuestra fe, porque Jesús ya sabía lo que el ciego quería. Ya Jesús había leído su corazón. Pero Él quiere una participación de nuestra parte. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, puedes irte. Tu fe te ha sanado. Cuando yo me enfermé, yo no me acosté en una cama y dije, bueno, aquí ya tengo esto y aquí, Señor, sáname y aquí me voy a quedar hasta que tú me sanes. No, yo tuve que poner de mi parte. Yo tuve que poner mi fe en acción de que Dios me iba a sanar, pero tenía que poner de mi parte. Y el gran maestro quiere trabajar contigo. Él quiere fortalecerte. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. No te olvides de aquel que ha hecho grandes cosas en tu vida. Esto es importante y Jesús lo sabe. Está hablando aquí de ver físicamente, es importante, claro que sí. Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. No tenemos tiempo bueno, sí, ya terminamos. Gracias al Señor. Aquí estamos. Vamos a ir a Hebreos 5. Vamos a ir a Hebreos 5.
a Hebreos 5, 12 al 14. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñe los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es un niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos y ejercitando para discernir entre el bien y el mal. La verdadera educación es discernir entre el bien y el mal. Ya no tenemos que estar tomando leche, hermanos. Hemos crecido en la fe. Y tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que podemos discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por el gran Maestro. Y ahora Él abre nuestros ojos y nos da la inteligencia para discernir entre el bien y el mal. Dice aquí, cuando realmente respondemos al gran Maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Yo escribí eso en mi journal. Hermano, escríbelo ahí, quizás en el mismo cuaderno. Dice Jesús, yo quiero llevar tu imagen. Yo quiero respirar tu espíritu. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte en todas las cosas. Ayúdame, Señor. Ayúdame. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. ¿Se te hace pesado obedecer al Señor? ¿Se te hace pesado llevar a cabo tus deberes del Señor? Entonces, si ese es donde estamos, es porque no estamos andando en compañía con Jesús, no lo hemos conocido. Porque cuando andamos con Jesús, hacemos la voluntad del Padre, así como la hizo Jesús y halló Él delicia en hacer la voluntad del Padre. Y yo espero, con esto voy a cerrar, hermanos. Yo leí a Mateo capítulo 5 al 7 en voz alta aquí en mi hogar. Yo espero que hoy, si tú no lo leíste esta semana, mira lo que dice aquí, me encantó esto, hermanos. Vamos a poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra vista en el reino de Dios. No en los reinos de este mundo. Todos estos reinos van a pasar. Van a pasar. Esta es la constitución del reino que vino Jesús a establecer. Y ¿sabes qué, hermanos? Jesús quiere establecer este reino en tu corazón hoy. No, sabemos que va a venir y va a traer un reino físico. Vamos a descender después de 1000 años aquí a la planeta Tierra. Y aquí va a estar la capital del mundo, del universo, que es Jerusalén. Y Él va a establecer su reino en este mundo, lo sabemos. Pero Jesús quiere establecer su reino hoy en tu corazón y en mi corazón. Porque si nosotros vivimos de acuerdo a la constitución del cielo, podemos ser las luces que este mundo necesita hoy. El sermón del monte es la constitución del cielo. Me encantó cómo deletearon ese reino que vino a establecer. Si tú no has leído con calma, tomando notas, ¿qué es lo que te impresiona el Espíritu Santo? ¿Qué es lo más que te impresiona del sermón del monte? Señor, esto es lo que me está faltando de mi vida. Habla con el Señor, escríbele al Señor. Capítulo 5 al 7. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo no he llegado a esa cumbre. Y tengo mis días donde yo dudo que nunca voy a llegar, porque soy humana. Y a veces me pongo a mirarme a mí misma. Y veo mi pecado y veo todo lo que soy y mis flaquezas. Y a veces cuando hablo con mi esposo me dice, Meli, mira a Jesús. No te enfoques en ti, mira a Jesús.
Vamos a decirle a Jesús, Jesús, yo quiero la constitución del cielo en mi corazón. Yo quiero aprender del gran maestro. Yo quiero hacer tu voluntad, respirar tu espíritu. Quiero llevar tu imagen y quiero agradarte en todas las cosas. Esa es mi oración para mí. Yo espero que esa sea tu oración para ti y que el Señor nos ayude a seguir en el camino de la fe hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Esa es una promesa que el Señor la va a cumplir. Él empezó la carrera de nuestra fe, Él la va a terminar. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado y que la pases en paz con tus familiares en la presencia de nuestro Dios. Feliz sábado, hermanos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro en Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Saludos queridos hermanos y hermanas en este lindo sábado. Hace meses que no estamos en nuestra iglesia, en el edificio de la iglesia. Extraño mucho, así como los hermanos. Me acuerdo en los miércoles por la noche después del culto, a veces nos quedábamos para platicar un poquito con los hermanos. Muy agradable tiempo, pero el Señor conoce todas las cosas. Él conoce el tiempo cierto y por ahora en que vemos que la situación del país no está buena, agradecemos a Dios porque podemos nos reunir de esta manera y quiero animar los hermanos para continuarmos firmes en la fe, en la palabra de Dios, en sus promesas. Oremos juntos. Padre maravilloso, qué privilegio es el nuestro de estarmos juntos por fe en el nombre de Jesús, para conocer tu palabra, tu voluntad y para crecermos en la fe, para crecermos en la misión también
que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, quiero invitarles para abrirnos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 y el capítulo 11 hacen parte de las trompetas, porque es cuando estamos en la sexta trompeta, en el capítulo 9, hay una interrupción aparente cuando tenemos el capítulo 10 y el capítulo 11. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los 7 sellos, y cuando llegó el sexto sello, había una pregunta, poquito antes en el quinto sello, una pregunta que decía en el capítulo 6, versículo 9, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí un simbolismo de los que ya murieran, y así como la sangre de Abel clamaba a Dios en el sentido de la vida de Abel, clamaba por justicia cuando Caín mató a Abel. Aquí los santos simbólicamente claman por justicia. Y este clamor por justicia recibe la respuesta. Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces estos piden a Dios una respuesta, y la contestación es: reciben un vestido blanco, que es símbolo de la vida eterna, y les dice que descansen un poco. Esto es en el capítulo 6, el quinto sello. En el capítulo 6, 17, la pregunta dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿quién podrá quedar en pie? Y el capítulo 7 responde a esta pregunta: ¿quién podrá salvarse? El capítulo 7 dice: los 144,000 van a salvarse. La gran multitud va a estar salva. La diferencia es que los 144,000 serán salvos, están todavía sobre la tierra, necesitan el sello de Dios porque necesitan la protección de Dios. Pero los salvos, la gran multitud de salvos, ya están en el cielo. Posiblemente las mismas personas ya están en el cielo, no necesitan el sello de Dios porque ya están salvas. Entonces el capítulo 7 es una respuesta de la pregunta del capítulo 6. ¿Quién podrá quedar en pie? El capítulo 8 y el capítulo 9 hablan de las trompetas. Las trompetas son plagas, son respuesta de Dios de la oración de los santos del quinto sello. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el capítulo 8, aquí dice: otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar. Capítulo 8, versículo 3. Y le dieron mucho incienso
para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. El humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces, las plagas de las 7 trompetas son respuesta de la oración de los santos en el 5º sello. Y así como el capítulo 7 es una respuesta a la pregunta ¿quién podrá quedarse en pie? El capítulo 10 y el capítulo 11 también es una respuesta de lo que pasa en las 7 trompetas. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios en los últimos días? El capítulo 10 y el capítulo 11 responde a esta pregunta: ¿cuál es la misión? Y entonces, ahora vamos a leer el capítulo 10, versículos 1 y delante. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre la cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieran sus voces. Cuando los 7 truenos hablaran, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeran los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, creador del cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así como el capítulo 7 responde a la pregunta del capítulo 6, y así como el final del capítulo 6, ese es el 6º sello, y después no viene el 7º. El 7º sello solamente viene después del capítulo 7, en el capítulo 8:1, cuando dice: cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Este es el séptimo sello. En el capítulo 8 y 9 tenemos aquí las trompetas. Y en el final del capítulo 9 está la 6ª trompeta. Y la 7ª trompeta está solamente en el final del capítulo 11. Entonces, así como hay una pausa en el capítulo 7, hay una pausa en el capítulo 10 y 11 también. Pero todo pertenece al contexto de las trompetas. Aquí vemos una gran visión que Juan tuvo. Vio descender del cielo un ángel poderoso. Es un ángel diferente.
envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Observen ustedes que Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, habla de uno como el Hijo del Hombre. Él viene con una nube hasta el anciano de días. Está hablando de Jesús antes de la encarnación. Una visión de Jesús antes de la encarnación, antes de la venida de Cristo, pero habla de este Hijo del Hombre en el futuro. Es una visión del futuro. Aquí también habla que este ángel tenía el arco iris sobre su cabeza. Esta es una indicación de divinidad, porque en el capítulo 4 del Apocalipsis vemos que aquel, versículo 3 del capítulo 4, el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Entonces, rodeando el trono, estaba este arco iris sobre aquel que estaba sentado sobre el trono. En el capítulo 10 vemos este gran ángel poderoso y hay un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Entonces aquí parece la descripción de aquel que está caminando por entre los candelabros, los candeleros. Y este es Jesús, el gran sumo sacerdote. Este ángel tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el altar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. ¿Quién más tenía un libro en su mano? En el capítulo 5 del Apocalipsis vemos que el Cordero que tomó del lado de la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro con 7 sellos. Aquí vemos este ángel poderoso con un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y tiene un librito abierto en su mano. Aquí dice en el capítulo 5, entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, creador del cielo y cuanto hay él en la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Es muy interesante la similaridad entre este texto de Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 10. Vamos entonces para Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí está hablando de un libro que debería ser sellado hasta el final del tiempo. Pero Apocalipsis 10 dice que hay un ángel poderoso
con un librito abierto en su mano. Este libro que estaba siendo sellado por Daniel para el tiempo del fin, creemos que es el libro que está abierto en la mano del ángel. Versículo 7 del Apocalipsis de Daniel capítulo 12. Y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos. Será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de destruir el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Muy interesante que aquí este ángel levanta sus manos, las 2 manos al cielo y juró por el que vive por los siglos. La diferencia es que aquí el ángel levanta sus manos al cielo, las 2 manos, y jura por él que vive por los siglos. En el Apocalipsis, el ángel poderoso levanta una mano, porque en la otra tiene el librito abierto. Muy interesante esta semejanza. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos. Vamos ahora para los versículos 4 y 5. Cuando los 7 truenos hablaran, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeran los 7 truenos y no lo escribas. Entonces, observen esto. Juan escucha lo que dijeran los 7 truenos. Estaba para escribir y Dios dice, y una voz del cielo dijo: sella lo que dijeran los 7 truenos y no lo escribas. ¿Por qué esto está aquí? Juan sabía lo que dijeran los truenos, pero recibió la orden de no escribir lo que dijeran los truenos. Está para el futuro lo que dijeran los truenos. Hermanos queridos, la Biblia dice que lo que Dios reveló es nuestro. Lo que Él no reveló pertenece a Dios. Así como dice Deuteronomio 29:29. Vamos a abrir nuestra Biblia y leer este texto. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que es revelado por Dios ya es nuestro. Lo que no es revelado por Dios pertenece a Dios y tenemos que confiar en Él. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12. Son palabras de Jesucristo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. ¿Qué está Jesús diciendo? Hay cosas que Él quiere hablar a sus discípulos, pero no es la hora correcta, no están preparados. Lo que pertenece a Dios es de Dios. Lo que Él nos revela es nuestro. Y parece que
Dios nos está invitando a aumentar nuestra capacidad de retención, nuestra capacidad para aprender, nuestra maturidad espiritual. Debemos nos desarrollar hoy espiritualmente para podernos recibir lo que Dios tiene a nos hablar. Vamos a volver entonces para Apocalipsis capítulo 10. Vamos ahora para capítulo 10, versículos 8 hasta 11. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo, será dulce como miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, amargó mi estómago. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Como ya dijimos antes, mucho del Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. Y esta parte también. Vamos a ver lo que está escrito en Ezequiel capítulo 2, versículos 8 y delante. Ezequiel capítulo 2, versículos 8 y delante. Dice: pero tú, hijo de Adán, o hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo extendió ante mí y de ambos lados tenía escritas endechas, lamentos y ayes. Me dijo: hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer este rollo y me dijo: hijo de Adán, come este rollo que te doy. Llena tus entrañas. Lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Entonces, aquí, hermanos, tenemos algo, una visión parecida. Ezequiel recibe la visión de comer este librito, este libro, que sería dulce en su boca, como la miel. Este es el mensaje de Dios, pero después sería amargo porque el pueblo de Israel no quería recibir el mensaje de Dios, el mensaje que trajo alegría para la vida de Ezequiel. Fue un mensaje rechazado por el pueblo de Israel. Hubo un chasco. Aquí, de vuelta en Apocalipsis, vemos que el profeta Juan recibe un orden. Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Tal vez Juan pensó: el tiempo del fin está llegando. Y estaba cierto, el tiempo del fin estaba llegando, pero no el tiempo del final de todo. Había una misión todavía para Juan. Y para el pueblo de Dios también hay una misión.
Cuando Jesús murió, los dos discípulos estaban caminando en el camino de Maús, totalmente tristes por el chasco que habían vivido. Pensaban que Jesús no iría a morir y no sabían de su resurrección. Estaban tristes. Jesús entra en la conversación, ora con ellos, reparte el pan. Ellos reconocen que es Jesús. En el tiempo del gran chasco de 1844, el pueblo de Dios se engañó. La profecía estaba correcta, pero la interpretación que ellos tuvieran no estaba. Tuvieron un gran chasco. El mensaje fue como miel para ellos. Pero mismo después del gran chasco, continuaron a estudiar la palabra de Dios. Continuaron a perseverar en oración y comprendieron que esta purificación no sería de la tierra, pero del santuario celestial. Había una nueva fase del ministerio de Jesús. Y dentro de este contexto, el pueblo de Dios todavía tenía una misión. Así como nosotros tenemos esta misión de predicar el evangelio eterno para la última generación, debemos por la gracia de Dios cumplir esta orden. Hermanos queridos, la Biblia dice que Dios no hace nada sin hablar con sus siervos, los profetas. Y estos dos libros de Daniel y Apocalipsis deben ser leídos y estudiados con un corazón humilde, con oración, para que Él haga una revolución espiritual en nuestra vida, para que haya un despertamiento espiritual en nuestra vida. Y este despertamiento, este reavivamiento debe ser unido a la misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y por la gracia de Dios vamos a cumplirla. Quiero terminar con una historia. Ustedes saben que los reformadores, Lutero, Calvino y otros, Zwinglio, recibieron una nueva descubierta de la verdad. Pero increíblemente no fueron despertados para una misión. Defendieron sus territorios y no se preocuparon mucho con la misión. Muchos años más tarde, los moravios, en los años 1740, y estos también son aquellos que influenciaron John Wesley, que fue el fundador del metodismo. Estos moravios eran misioneros. Y un jefe de indios cuenta la historia que recibió un misionero que estaba diciendo: hay un Dios. Y el jefe de los indios dijo: pero yo sé que hay un Dios ya, vete. Y un otro misionero vino para predicar para él y dijo: ¿sabes tú que no debes robar, no debes mentir, no debes estar borracho? Y el jefe de los indios dijo: yo ya sé esto, vete. Y un tercer misionero moravio vino y dijo para él: yo vine para ti
en el nombre del Señor del cielo y de la tierra. Él me envía para decirte que Él va a hacerte feliz. Él va a librarte de la miseria que tú y los otros indios están. Para esto, Él tornóse hombre. Él se hizo hombre. Él dio su vida como un rescate para muchos. Y Él derramó su sangre para ti. Y de repente este predicador moravio que vino de viaje estaba cansado y tumbó en la cama, en una tabua, y se durmió. Y el jefe de los indios pensó, ¿cómo es que este hombre está cansado y duerme en mi frente? Yo podría matarlo y nadie iría a descubrir. Pero el testimonio de este hombre, que estaba ahora durmiendo tranquilo, que cumplió la misión, hizo el jefe pensar y empezó a soñar, a tener sueños, pensando sobre la sangre derramada de Cristo. Empezó a hablar con los otros indios y predicó el evangelio a los otros indios como resultado del trabajo de este misionero moravio que vino a predicar al jefe de los indios. Hermanos queridos, el Señor nos llama y el mérito no es nuestro. Que podamos recibir el evangelio como un regalo y podamos pedir a Dios su sabiduría, su discernimiento para cumplir nuestra misión como individuos y como iglesia, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. El Señor va a capacitar a ti y a mí, va a equipar, va a darnos el Espíritu Santo para nos guiar. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, gracias por este mensaje extraordinario de tu palabra, este llamado a la misión. Para esto, Señor, reavívanos, danos un despertamiento espiritual. Perdona nuestros pecados, que son muchos. Cúbrenos con tu sacrificio, con tu sangre. Confiamos en el Señor. En los tiempos en que estamos viviendo, elegimos confiar en el Señor completamente. Entonces, Señor, nos dedicamos juntos al Señor. Equípanos, Señor. Danos tu poder y el poder del Espíritu Santo para nos despertar, para nos ayudar a cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos. Amén.